Yo le agrego un incansable uso de la lengua. Aunque para araña Aguillé, Teopa de Tepe, muy buen día, Baizaba, ¿cómo están? Bonaba. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acá le vamos a dar la palabra a la señora. Sí, adelante. Muy buenos días. Antes que nada, les voy a decir a todos los que están presentes. Es un honor tenerlos aquí en este hermoso momento y muy especialmente tener jóvenes por ahí de la talla del doctor David Ariano, que va a tratar todo lo que es la importancia de la lengua guaraní. Y lo importante acá es que ustedes aprovechen este momento. Ellos todos están metidos en redes sociales porque tenemos que hacer conocer al mundo todo lo que es nuestro idioma, que es una lengua muy rica, única. Entonces le damos la bienvenida a todos que disfruten este momento y aparte recordarles que nosotros somos sus padrinos. La cooperativa nos trae padrinos de la escuela Manuel Cisneros. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a todos, a Aguillé PM, un agradecimiento muy especial a la directora del Colegio Manuel Ortiz Herrero, a mi querido compañero y amigo el Movejara Narciso Careaga, a los docentes de la institución que están acá, a los directivos de la cooperativa también y a todos ustedes. Ustedes, les pregunto, ¿son de qué curso, de qué grado están acá? ¿Del quinto? Muy bien, pero ya, ahora ya, perfectamente, ¿cómo vas a saber yo? Bueno, voy a hacer esto en forma bilingüe. Voy a hablar en castellano, en otro momento guaraní, y de por allí vamos a mostrarles algo más, que no solamente está en guaraní. Todos ustedes están estudiando y la idea es que al terminar el nivel medio ustedes puedan ir a estudiar una carrera universitaria, es lo que todos queremos. Probablemente acá ya hay alguno o alguna entre ustedes que ya está pensando, por ejemplo, en ser médico, médica, otros que van a ser abogados o abogadas. Habrán gente que, como el profesor Narciso, como la directora, como los profesores, quieran estudiar para ser docentes, estudiar, por ejemplo, ciencias de la educación. A otros seguramente les apasiona el mundo virtual, la informática. Hay unas licenciaturas en lo que sería en este caso informática, la parte de electrónica, robótica, en fin, tantas carreras. En Paraguay nosotros tenemos registradas más de 4.000 carreras universitarias. 4.000. Llevas esta página. A mí, pues te ve que tú también te preparado. Van a poder elegir una de esas. Yo formo parte hace años, en realidad estoy cumpliendo 37 años como profesor de la Universidad Nacional de Asunción, y allí nosotros tenemos más de 90 carreras, ¿verdad? Más de 90 carreras. Nuestra universidad, que es la más antigua en Paraguay, fue fundada en 1889 y por primera vez, después de 130 años, hoy en día la universidad tiene una rectora, una mujer, una profesora muy destacada. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Se llama Zully Vera de Molinas. Y eso es un hecho histórico que muestra cómo en este momento hay un espacio muy importante donde tienen mucha participación las mujeres. Allá por 1980, la relación era que habían más varones estudiando carreras universitarias, era más o menos 70-30. Y ustedes no van a creer que en este momento es al revés. Hay casi un 70% de mujeres y un 30% de varones estudiando carreras universitarias. Así es que todas las mujeres que están acá tienen que ir mirando y viendo ese espacio que están teniendo, igual que los varones, por supuesto, de cómo en algún momento, terminada la vida en el colegio, ustedes puedan proseguir una carrera universitaria. Muchas veces nosotros cuando estamos todavía en el colegio, por distintas razones, no le damos mucha importancia al guaraní. Pero cuando la gente entra, por ejemplo, los que quieren ser médicos,
entran a la facultad y comienzan a hacer sus prácticas, porque el estudiante de medicina no es que hace teoría, se sienta en la clase todo el día y aprende y lee y escribe, no es solamente eso, comienza a hacer prácticas. Tasigó ya guaranime, tasigó hospital, o tasigó ve, a ver vos echado mi acicatúa ve, ya está en contacto con los enfermos. ¿Y qué es lo que él encuentra allí? Yo le voy a poner el ejemplo del hospital más grande que tenemos en Paraguay, que toda la gente piensa que es un hospital público como cualquier otro hospital, como decir el Centro de Salud del Barrio San Pablo, o decir el Centro de Salud de San Lorenzo, o de Fernando La Mora. Sin embargo, muy poca gente sabe que el Hospital de Clínicas es el hospital escuela de la Facultad de Ciencias Médicas. Es decir, en el Hospital de Clínicas están los profesores que le enseñan a sus alumnos y los pacientes son pacientes de verdad. Y ese paciente que llega allí, o esa, si se trata de una mujer, la mayoría de las veces hablan guaraní. Y cuando se va y ese está el estudiante o ese médico que se recibió y no aprendió bien guaraní, ya comienza el zarambí allí. Ahí viene alguien y le dice, se me voy a le dice al médico. Y pobre el médico del estudiante que no sabe qué es cambirulleré. La señora no sabe decir gastroenteritis. Y ese es el nombre que tiene en el vocabulario médico. Yo quiero que por allí, si alguno de ustedes escuchó alguna vez a una mamá o un papá decir que su hijo tiene gastroenteritis y me muestren, yo le doy un premio por eso. Porque casi nadie dice eso, solamente algunos que conocen muy bien. La mayoría dice cambirulleré. O bien, por ejemplo, están los casos de ojeo, dice la gente. Cuando una criatura tiene una hidrocefalia por un problema, por una dolencia, por una patología en la cabeza, le crece. Oye, eso ve, guaranime, ojeo, o yojea. Por ejemplo, hay gente que llega al hospital y dice, se me voy a arurú, dice. Pero no dice hepatitis o hepatitis B. O alguien llega con un problema de labio leporino. Ya el nombre luego es muy largo. Labio leporino. Hay muchas personas que jamás en su vida escucharon qué es eso. Pero si yo digo guaraní tembeó, cualquiera sabe que tembeó es justamente el labio partido. ¿Ah? Y todos los paraguayos y las paraguayas hemos escuchado toda la vida decir tembeó. O por ejemplo, orzuelo le decimos, pero la gente dice tope pireco, ¿verdad? Cuando se produce esa especie de infección en la parte superior del ojo, en la parte inferior, y se muda inclusive. Todo eso, la mayoría de la gente cuenta en guaraní. Cuando a veces una persona tiene un problema de carácter judicial y va a la Facultad de Derecho, donde hay un sector que los estudiantes se dedican a atender a la gente con la ayuda de sus profesores, la mayoría se va y cuenta su problema en guaraní. Ayungo, pues hoy copea, añemose, ceroga, vijaypotá, icuacemba, yapo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que el guaraní al final se convierte en algo muy importante. Nosotros mismos los profesores, ustedes que están acá probablemente hablan un poco más castellano, hablan más castellano, pero en muchos lugares del país la gente solamente habla guaraní. Y uno llega a una escuela, uno llega a un colegio, a pepo mi mitad ruso, oñe ebeba, tera oñe eba guaraní, mente guaraní añome. Entonces, no tenemos que perder de vista que el guaraní es una realidad en el Paraguay. No es una cuestión así aislada de un grupo chiquitito de gente que habla y que uno tiene que ir allí a una ciudad bien separada y allí están todos los que hablan guaraní. El guaraní está en todas partes, inclusive cuando hablamos castellano. Porque la gente a veces se le pregunta si habla guaraní y dice, no, yo hablo yopara no, porque el guaraní cuesta mucho. Pero no dice lo mismo del castellano. El castellano cuesta más que el guaraní y nadie se da cuenta que nosotros mezclamos también el castellano. Si alguno de ustedes me levanta la mano y me dice, nunca jamás dije, yo le voy a regalar un premio en este mismo momento. Si no dijo esa persona o ustedes que están acá en algún momento usaron la expresión na para decir, venina, andate na, contale na, traele na. Y esa terminación na no es castellano, eso es guaraní, es yuna, erena, es yapona, es verajana. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama yopara en el castellano. Y si no dijeron nada, ustedes dijeron vení que, andate que, contale que. ¿Y qué no es castellano? ¿Qué es guaraní? Es yu, que, ere, que, yapoque. ¿Y eso qué es? Y eso también es yopara. Y hay gente que junta que y na, dice decirle que na, llevarle que na a tu mamá, contarle que na si le encontrás. ¿Y eso qué es? Eso es yopara en el castellano.
¿Quién en algún momento nos dijo, vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le... Ni siquiera es vos. Pues la palabra correcta es vos. Y acá decimos vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le trajiste. ¿Qué es pa? Pa es guaraní. Pa es la pregunta guaraní. Ereyu, parejo, pareyapó, parembapopa. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Mezclando. Alguien alguna vez dijo, yo ni no sabía, lo, y el otro le dije, yo también. Y vos lo, y yo también. Pero nosotros no entendemos, eso es castellano para la gente. Es un perro para. Yo no sabía, yo ni co es guaraní, ni con daicuay. ¿Se dan cuenta cómo mezclamos? En algún momento también dijeron de guaú nomás te dije. De guaú no maco, dicen, de guaú no maco te dije, de guaú es guaraní. Entonces, el castellano que hablamos también está entreverado, mezclado con el guaraní. Y eso es un yopara. ¿Qué pasa con esto? Y el que quiere y procura puede hablar perfectamente castellano y puede hablar perfectamente guaraní. Y los dos idiomas tienen sus características propias. Sí, yo les puedo decir que es más fácil aprender guaraní que el castellano, solamente que se le metió a la gente que el guaraní cuesta. Hay veces, antes de que una persona estudie, ya uno le pregunta, ¿y el guaraní? No, dificilísimo. Eso es más o menos el que habla guaraní se va gratis al cielo después. No es así, el castellano cuesta mucho más. Yo soy profesor de castellano en varias facultades dentro de la universidad y es un verdadero problema cuando uno corrige exámenes de ingreso, la cantidad de errores ortográficos que se cometen en castellano. Eso ocurre menos en guaraní. Increíblemente hay gente que escribe muy bien en guaraní habiendo estudiado menos tiempo. Así es que eso es importante que ustedes sepan. También nosotros, cuando hablamos castellano, podemos hablar totalmente en castellano, sin embargo, a veces usamos lo que se llama una traducción del guaraní al castellano. Acá probablemente todos en algún momento, alguna vez dijeron un poco o un poco. Vení un poco, llévale un poco de esto a tu mamá, tráele un poco, escribirle un poco una carta. ¿Qué es lo que es un poco? Si yo le digo escribirle un poco una carta, le va a escribir la mitad y la otra semana la otra mitad. Si yo le digo a alguien venir un poco, tiene que venir hasta la mitad y después le venir el otro poco. Pero acá en Paraguay todos sabemos que un poco es todo. Toditos sabemos que si yo le digo a alguien venir un poco, viene todito junto a mí, ¿verdad? Y yo le digo escribirle un poco una carta, va a escribir toda la carta. ¿Y de dónde viene un poco? Y eso viene del guaraní, mi. Cuando yo digo ellos mi, nosotros pasamos eso al castellano por un poco, vení un poco. Directamente tendría que ser vení o venga o ven, en castellano bien hablado. Pero nosotros como le falta algo a ese vení, como tratamos de ser amables, como tratamos de ponernos bien con la persona, le usamos esa terminación mi. Ellos mi, el mi es cariñoso en guaraní. Entonces le decimos a alguien, vení un poco, llevarle un poco. Verás a mí, llevarle un poco. Otro caso, si ustedes seguramente en muchas ocasiones dijeron sí que. Dijeron vino sí que, llevó sí que, le contó sí que, trajo sí que. ¿Qué es lo que es sí que? Si yo le digo a ustedes mesa y no está el objeto, pero yo digo mesa, ustedes acá en la mente tienen la figura de la mesa. Ahora mismo yo le digo perro, y si ustedes tienen un perro, le van a ver acá a su perro, aunque no esté presente. Yo le puedo decir a ustedes mamá, y probablemente ustedes le van a ver a su mamá, pero van a ver una mujer. Yo digo papá, van a ver a su papá seguramente. Pero si yo le digo sí que, ustedes no ven nada, ni yo tampoco veo nada. Pero todos usamos sí que. Sin que signifique nada, decimos sí que. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene del guaraní catú. Cuando decimos ou catú, pasamos por vino sí que. O verajá catú, llevó sí que. O mombe catú, contó sí que. Pero sí que no quiere decir nada en castellano. Es una traducción del guaraní al castellano. Y los paraguayos nosotros no podemos vivir sin decir sí que. Otro caso seguramente muy interesante es cuando usamos nosotros de balde. Y decimos, en castellano existe correctamente en balde, pero de balde no. Y nosotros decimos a cada rato vino de balde, se fue de balde, hizo de balde. ¿De dónde viene de balde? Viene del guaraní reí, o ureí, vino de balde. O joreí, se fue de balde. Y muchas veces en guaraní se dice, hoy no pare y ete supe, y nosotros traducimos le pegó de balde y te. De balde y te. Ese
esa es una traducción que nosotros hacemos. Se dan cuenta cómo en muchas de las expresiones que usamos en castellano está presente el guaraní, directamente como guaraní o en la traducción, inclusive con estos ejemplos que les puse, como el caso de un poco, como el caso del siqué y como en este último caso de lo que se llama de balde o se dice de balde. Esto es para que ustedes tengan una idea de qué importante es que hablemos los dos idiomas. A nosotros a veces nos resulta más expresivo el guaraní y muy seco a veces, muy frío el castellano. Recién dije, vení es en la expresión nuestra, la expresión popular, coloquial nuestra, vení. Cuando es una cuestión un poco más, digamos, más rigurosa en el castellano, más castizo, decimos ven. O cuando queremos decir eso con un marco de respeto de una autoridad, un subordinado, venga, vení, ven, venga. Eso en guaraní es eyu, solamente eyu. Pero cuando decimos eyu en guaraní, es como que no decimos todo, entonces ya comenzamos a hacer el juego. Podemos decir eyumi, y usamos mi. Si no le ponemos mi, podemos decir eyuna, y decimos na. Si no decimos eyuna y le queremos dar una orden, a alguien le decimos eyuke. O sea, ¿qué significa shaque? Pueden decir eyu y haripo otras en la vez dice. Eyuke, terejo que, eyapo que. Y después nosotros volvemos a mezclar. Podemos decir mi y le agregamos na. Y decimos eyumi na. O podemos decir eyu que na. O podemos usar los tres y decir eyumi que na. Eso es muy paraguayo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Vení. Y cuando decimos eyuna, vení por favor. Cuando decimos yumi, vení por favor. Cuando decimos yumina, vení por favor, por favor. Cuando decimos eyumi kena, vení por favor, por favor, por favor. Y el paraguayo le va a decir otra vez, eyumi kena y caturo. ¿Cómo nos vamos a venir? De cabeza vamos a tirarnos frente a él. Sí, por favor, me meten. ¿Se dan cuenta? Eso tiene el guaraní que no tiene el castellano. El picó, profesor, ¿de dónde sale? Picó es la pregunta. Se usa de tres maneras. Se usa picó, se usa solamente icó. Es muy común, sobre todo en la zona de Guaí, en la zona de Itapúa también. Baeico, no es baépico. Otros dirán baepa. Son tres maneras de decir. Baí coreyapó, moi corejó. Pero la expresión completa es picó. Mo picorejó, mo picore en baapó. Mo picore yujú. Picó es la pregunta. Hay casos en el guaraní donde por el uso algunas palabras se degradaron. Por ejemplo, la palabra umiva, coa, peva, amoba, umiva, que son las formas correctas, hoy ya decimos coa, pea, amoa, umía. Cayó la B corta. En vez de va, decimos umía. En el caso de picó, decimos pió. En el caso de nicó, decimos nió. En el caso de ADI, decimos ahí, che ahí ajata. Es decir, eso pasó como ocurre con el castellano. Recién yo puse un ejemplo que mucha gente, en vez de decir también, dice taen. O en vez de decir luego, dice lo. Y esos son procesos, se conoce eso como degeneración fonética, degradación fonética. Entonces la partícula original es picó, se redujo a icó y después quedó en pa. Las tres indican interrogación en guaraní. ¿Sí? Bueno, les quería mostrar ahora, por el tiempo que disponemos, lo nuevo. Porque muchas veces uno cuando estudia una lengua, estudia una cultura, acá hay mucha gente que viene al Paraguay para conocer el guaraní. Gente de universidades muy importantes, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos. Y por si ustedes no sepan, aparte de que hoy se enseña en todas las universidades, en todas las carreras, se enseña guaraní, existen universidades en la Argentina, por ejemplo, una universidad muy grande, muy conocida en la Argentina, es la Universidad de Buenos Aires. Se le conoce como UBA, Universidad de Buenos Aires, UBA, la UBA dice la gente. Allí hay clases de guaraní. También en la Universidad Nacional de Rosario, en Rosario, Argentina, se enseña guaraní. En la Universidad Nacional de Misiones, acá pasando Encarnación al otro lado Posada, ahí está la universidad, la sede central
de la Universidad Nacional de Misiones, allí también enseñan guaraní. En la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, también se enseña guaraní. Acá en la Universidad Nacional de Formosa, también se enseña guaraní. En la Universidad Nacional de Jujuy, allá al norte de Argentina, allí se enseña. Precisamente ayer estuve en comunicación, estuvimos en unas jornadas de investigadores universitarios y el profesor responsable de la incorporación del guaraní en la Universidad Nacional de Jujuy estuvo ayer. Él se llama Omar Jerez, es un antropólogo, una persona que le encanta, que le gusta mucho el guaraní, que él, gracias a él, se incorporó la enseñanza del guaraní en la Universidad Nacional de Jujuy. Si nosotros vamos al Brasil, el Brasil tiene una de sus universidades más grandes, más reconocidas, se llama Universidad de São Paulo. Ellos le dicen USP, USP. Y allí hace años se enseña guaraní. Acá cerquita, al cruzar Ciudad del Este, uno entra a Foz de Iguazú, dentro del estado de Paraná, está la universidad más grande de América Latina, que justamente en la sigla se dice UNILA, y allí hace años se enseña guaraní. En la parte, digamos, del norte, en la frontera con Amambay, está Mato Grosso, y allí existe una ciudad que se llama Dourados, a 100 kilómetros. Allí existe una universidad muy antigua, una universidad federal, que es una universidad nacional, y allí también tienen clases de guaraní. Hay gente que allí estudia para ser docentes y se preparan ellos para la enseñanza bilingüe en guaraní y en portugués, portugués-guaraní. Estamos hablando del Brasil. También se enseña guaraní en los Estados Unidos, se enseña guaraní en España, se enseña guaraní en Francia. En Francia existe la universidad probablemente más respetada, más admirada en Europa, que es la Universidad de París, la Sorbona, y allí hay gente que estudia y gente que difunde el guaraní. Y un dato, ya que voy a entrar a mostrarles lo que viene seguidamente, en Alemania también ellos estudiaron y estudian guaraní. Precisamente, el primer sitio que existe en Internet para el guaraní no es obra de un paraguayo y tampoco ese primer sitio se alojó acá en Paraguay. El primer sitio le debemos nosotros a un profesor alemán que se llama Wolf Lustig, y él es jubilado ya en este momento de la Universidad de Mainz, y a él en 1995 se le ocurrió crear el primer sitio para el guaraní en Internet, en Alemania, por obra de un alemán. Él inclusive, cuando buscó cómo podíamos decir Internet en guaraní, comparó a Internet con una telaraña, y entonces se le ocurrió la brillante idea de bautizar a Internet con el nombre Ñandutí. Cada vez que ustedes quieren entrar a Internet, ustedes van a decir, ¿y qué está Ñandutí? Ñandutí es, en este caso, Internet, por el trabajo que hizo el doctor Wolf Lustig, un alemán. Bueno, hay un trabajo de investigación muy importante que sirvió de base a lo que existe una institución que reúne a todos los países del mundo. Ustedes saben que eso se llama Naciones Unidas, y que en las Naciones Unidas hay otra vez un organismo que se encarga de la educación y de la cultura, se llama UNESCO. Y la UNESCO hizo un inventario. ¿Qué significa un inventario? Hizo como un censo para saber cuántos idiomas se hablan en el mundo. Boguiñe Epa, Oyepuruco y Ari. Y el resultado es que en el mundo existen más de 6.000 idiomas, 6.000 lenguas en todo el mundo. El informe de la UNESCO decía, aparte, que existen más de 3.300 lenguas en peligro de muerte. Es decir, de las 6.000, un poquitito más de la mitad estaban ya en peligro de muerte cuando salió este informe. ¿Por qué estaban en peligro de muerte? Porque esas lenguas tienen menos de 100.000 hablantes, menos de 100.000. Y probablemente alguien dice, ¿y será que el guaraní está allí entre los que están en peligro de muerte? Y no. Solamente en el Paraguay nosotros tenemos más de 6 millones de hablantes. Y somos prácticamente todos los que vivimos en el Paraguay. Con el resultado de este último censo,
Muchos están diciendo, bueno, 5 millones. Pero estamos hablando de una mayoría que habla y entiende guaraní. Ahora, dentro de la región, tomando también Argentina, Brasil, Bolivia, porque en Bolivia también se habla guaraní, en Santa Cruz, otro departamento se llama Tarija, otro se llama Beni, otro se llama Pando. En esos 4 departamentos se hablan guaraní. Y sumando Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y una partecita Uruguay, se calcula que hay 10 millones de guaraní hablantes en la zona guaranítica, lo que hoy llamamos Mercosur. 10 millones. Entonces, con respecto a eso que la UNESCO dice que las lenguas están en peligro cuando tienen menos de 100.000 hablantes, el guaraní está muy lejos de eso, tiene más de 10 millones de hablantes. Pero el otro tema es que según la UNESCO, para que una lengua pueda vivir mucho tiempo, tiene que estar presente en Internet. Y lastimosamente hasta ahora hay muchísimas lenguas en el mundo que no están en Internet y aparte están en riesgo de desaparición. Nosotros acá en Paraguay tenemos varias etnias, naciones indígenas que no están presentes en Internet, que tienen mucho, pero mucho menos de 100.000 hablantes. Por ejemplo, los pueblos indígenas que hablan guaraní, los Mbigá, los Abá guaraní, los Pañita Oitená, son más o menos 15.000 personas por cada etnia. O sea que están por debajo de 100.000. Están en riesgo. Pero en el Chaco hay comunidades indígenas que tienen solamente ya 400 habitantes, 300, 600 habitantes. Y allí la cuestión es más peligrosa. Hay un idioma que se llama guaná. Hay todavía hasta ahora 400 personas que son guaná, nativos guaná. Pero hay un grave problema. Solamente 3 últimas mujeres ya hablan guaná. El resto ya no habla guaná. Y esas son las cosas que hoy le preocupa al mundo, sobre todo al mundo en el plano de la cultura, en el plano de la educación. Entonces, con esto de por medio, que el guaraní tiene más de 10 millones de hablantes y de que está presente en Internet, yo les voy a mostrar acá un poco de eso. En el año 2007, imagínense, 2007, yo tenía que, un sábado, tenía yo que tomar un examen, un sábado a la tarde, en la Facultad Politécnica. Y yo estaba en la mañana, tipo 10 de la mañana, más o menos a esta hora, preparando mi examen y me faltaba un dato. Y yo estaba acá frente a la computadora y en una pieza aparte estaban mis libros. Y la cuestión es ese cayue que uno tiene, como a ustedes, a mí también en algún momento. No quise levantarme a buscar el libro, sino que ¿qué hice? Puse el tema que tenía que aclarar, puse en el buscador de Google y me llevó directo a Wikipedia. Entro a Wikipedia, encuentro la información, termino el examen, pero media hora antes yo terminé de escribir un cuento sobre Pora, sobre fantasmas. 10 líneas, cortito el cuento. Y cuando yo estaba allí en Wikipedia, por esa ocurrencia, yo dije, ¿será que yo no puedo alojar este cuento mío y publicar en Wikipedia? Era Wikipedia en español. Entonces, ya en el 2007 yo era usuario de Wikipedia, yo tenía mi contraseña, en fin, podía hacer cosas allí. Pero, ¿qué hice en ese momento? Entré, abrí una página de edición, tenía el archivo en mi computadora que hice, copié, pegué en la página de edición de Wikipedia, le puse el título, le di Enter y como estaba apurado ya no revisé. Una semana después, exactamente otra vez un sábado, me siento yo para hacer otra cosa y allí me acordé del cuento que había puesto. Entonces, entro a Wikipedia, pongo el nombre del cuento y Wikipedia me responde, lo que usted está buscando no existe en Wikipedia. Y yo, dije, voy a probar otra vez. Entonces, volví a abrir la página de edición, copié otra vez el mismo cuento, le puse otra vez el título, le di Enter y me quedé un rato y yo recibí un correo electrónico en un mal castellano. Ya después la persona me contó que no hablaba castellano, que usó un traductor para escribirme. Entonces, en el traductor decía más o menos así: entiendo que usted está tratando de editar
una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Yo le puedo ayudar a editar, pero tiene que darme más datos. Y responde, termina firmando Hugo. Hugo es un nombre tan común. Hay muchísimos Hugo en todas partes, ¿verdad? Acá en Paraguay. Y punto ARG. Yo veo ARG, yo digo Argentina. Hugo.arg. Entonces, en la marcha, yo le respondo el correo y le digo, Hugo, los puntos, efectivamente, el idioma es guaraní, mi nombre es David Galeano, yo soy profesor de guaraní, vivo en Paraguay. Y lo que estoy tratando de editar es un cuento sobre fantasmas, un cuento ingenuo, un cuento inocente, le digo, sobre fantasmas. Y tratando yo de ponerme bien con él. Eso que nosotros decimos en guaraní, ¿qué hice yo? Le escribo allí un parrafito y le digo, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude, le puse. Y le envié el correo. Al rato me volvió a responder y me dice en la respuesta, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, tampoco vivo en América. Mi nombre es Sarunas Sinkus, tengo 17 años, soy editor de Wikipedia, vivo en Lituania, cerca de Rusia. ¿Ah? Envíeme en un archivo adjunto el cuento con la traducción al castellano. Entonces yo preparo la traducción, pongo en el archivo adjunto y por correo le envío. Me responde otra vez, él me dice salga y ingrese en 5 minutos y ponga el nombre del cuento. Entré y encontré el cuento. Oí más guaraní, hay 3 indios. Para mí era lo más, yo quería poner. Me gusta el guaraní. Yo quiero aprender guaraní. Les pido por favor que de ahora en adelante, cada vez que me envíen correo, lo hagan en forma bilingüe. Pónganme en guaraní y en castellano. Y eso me explicó el trabajo. ¿Verdad? Entonces yo tenía que poner la Elsa Paola, Sarunas. O hable aquí, para buscar el lío, o guatiar, este papel. No van a creer que exactamente en una semana Sarunas Sinkus me empieza a escribir en guaraní, ya no en castellano. Y me dice, vaya a David, o habla pasando de cosas que llaman a mí no hay morada. Y yo sorprendido, le escribo, ¿cómo va a aprender guaraní en una semana? Y me dice, profesor, lo que usted ve allí, esas letras, esas imágenes, por detrás, son ecuaciones. Y yo soy especialista en eso. Yo convierto o cualquiera, yo ya hago una frase y yo tengo una fórmula para eso. Lo que yo le voy a pedir es que me corrija si en algún momento yo uso mal el guaraní. Y yo iba haciendo eso. Increíblemente hasta hoy yo me comunico con él en guaraní. Él no habla castellano, no habla guaraní oficialmente, pero escribe maravillosamente. Él habla inglés, habla ruso, habla lituano, de todo. Y tiene, repito, cuando empezamos esto tenía 17 años. Bueno, él cuando comenzaron a pasar los días me dijo otra vez, en ese momento, 2007, repito, me dice, yo quiero hacer un experimento. Quiero traducir Wikipedia a guaraní.
quiero que usted me ayude. Bueno, entonces le digo, ¿y cómo vamos a hacer? Le digo, yo de informática conozco poco, le digo. Y me dice, yo le voy a pasar una lista de palabras y le voy a pedir a usted que me traduzca. Y con eso que usted me está traduciendo, vamos a crear la interfaz. Así como hay Wikipedia en inglés, en francés, en chino, en coreano, en árabe, vamos a hacer una guaraní, solamente guaraní. No, allí no va a haber castellano, no va a haber inglés, es Wikipedia guaraní. Bueno, me comienza a pasar, era hoy con 5 palabras, facilísimo. Mañana 10, pasado 15, 3, 4 días después 20. Una noche me pasa 50 palabras para traducir, otra noche me pasa 100. En una de esas me pasó 300. Yo empezaba a las 11 de la noche y eran las 6 de la mañana y yo seguía traduciendo, ¿verdad? Bueno, al final, en el trayecto de un mes y medio, nosotros hicimos una traducción de más de 32.000 palabras. Del inglés y el castellano al guaraní. Y como resultado salió esto que les voy a mostrar acá. Hay 6.000 lenguas en el mundo y Wikipedia, la más grande enciclopedia del mundo, solamente funciona en 370 lenguas privilegiadas. Una de las 370 es de guaraní, que ustedes van a ver. Es Wikipedia. Tiene el nombre guaraní, porque Wikipedia tiene que escribirse en cada idioma del mundo y tiene que tener el mismo parecido sonido a Wikipedia. Como nosotros no tenemos la de doble en guaraní, usamos la de corta. K tenemos, K, cuando se llama K, Kabakuta, de K, Wiki. Y después la T tenemos, y en vez de la T, pusimos la T. Y para darle ese formato al guaraní le pusimos una A nasal y quedó Wikipedia, con el acento final. Entonces, hoy nosotros tenemos Wikipedia en guaraní. Bueno, comenzamos a hacer todo eso y era más o menos allá por el 15 de enero del año 2008, un mes y medio después. Él me escribe un día un correo, y ese fue el correo más impresionante que yo recibí en su momento. Me dice, si hoy los paraguayos, si hoy todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir todos. Pero el guaraní no va a morir porque hoy oficialmente tenemos Wikipedia en guaraní, Wikipedia. Teníamos 60 páginas y con 60 páginas se crea Wikipedia en cualquier idioma del mundo. Y fue una cosa tremenda. Habrá sido las 12 de la noche cuando me pasa el mensaje, yo casi me cayó de espalda de alegría, ¿verdad? Teníamos Wikipedia guaraní. Y ya antes de eso, yo le había dicho a él, mira que si esto tiene un costo, hay exámenes. Pues se moría Google. Yo soy profesor, no tengo dinero para pagar, profesor. Y él en todo momento me dijo, no se preocupe, nosotros somos voluntarios, somos jóvenes de todo el mundo que trabajamos como editores de Wikipedia. Y cualquiera de ustedes puede ser editor mañana, ¿verdad? Y no cobramos, nosotros hacemos donaciones. Después pasó, ya estaba Wikipedia guaraní, y un día, allá por, repito, el 20 de enero más o menos, él me escribe un correo. Y así en medio serio me pone que profesor, ya sé cómo usted lo puede pagar. Y era sondeo bajo, todo bien, y yo le pregunto, ¿y cómo? Y él me responde, en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré. Yo quiero tomar tereré. Solamente eso me dijo. Entonces, aquí con mi señora fuimos al Luque, buscamos un lindo equipo de tereré. Era mate, era tereré, y le pusimos 7 kilos de hierba. Conseguimos acá con el Ministerio de Relaciones Exteriores que se envíe a través de la valija diplomática, porque cuando hay lleva, las empresas de transporte aéreo no llevan, pues se ponen la droga. En este caso fue por la valija diplomática y allí llega 15 días después allá. ¿Qué pasó? 15 días después, Saruna Cintos me escribe y me dice, y acá le voy a mostrar, Saruna Cintos, este muchacho que van a ver acá cortado, un segundito, ahí está, el que está ahí. Ese Saruna Cintos en ese momento tenía 17 años. Y me pasa la foto y me dice, profesor, estoy en Lituania tomando tereré a 20 grados bajo cero. Por en Lituania hace mucho frío. Y él estaba tomando tereré a 20 grados bajo cero. Pero estaba muy contento, aprendí a tomar tereré. Y el sueño de Saruna Cintos hasta ahora es venir a Paraguay
para tomar más bebé y comer sopa paraguaya. Está juntando la plata, hace 20 años que junta la plata para su pasaje, pero carísimo el día de allá hasta acá. A 11, o se paraguayo, a Jata y Poblero. Bueno, este es un muchacho que hasta hoy nos ayuda a nosotros a lo que se llama Wikipedia. En un momento, acá por ejemplo, ustedes pueden poner, dice ECA, ahí en la parte de arriba, la parte superior. Yo puedo poner, por ejemplo, acá el nombre de una famosa artista paraguaya que se llama Máxima Lugo. Y ustedes van a ver que ahí me da la opción, Máxima Lugo, aquí está Máxima Lugo, totalmente guaraní. Es una biografía que nosotros tenemos aquí. Yo les invito a ustedes que están acá con el profesor Narciso a que puedan hacer la historia de su escuela y de su colegio, y que lo hagan en guaraní. No hace falta, puede ser así, pueden tomar unas fotos, pueden ustedes tomarse las fotos entre todos, la directora, los profesores, los padres de familia, con esa historia guaraní. El profesor me pasa a mí el texto, yo le paso a las alumnas y vamos a publicar la historia del colegio de ustedes en Wikipedia guaraní. Esto ve todo el mundo. Estamos hablando de un promedio de casi 50, 70 millones de personas que podían ver Wikipedia guaraní. No en Paraguay, en cualquier lugar del mundo. Así que yo les invito. Y si entre ustedes hay gente que tiene poesía en guaraní, si hay gente que contó, por ejemplo, Niengá en guaraní, si hay gente que por ahí conoce un cuento en guaraní, entonces pasen eso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aparece siempre el nombre de la persona que en este caso da esa donación, dona algo, un artículo. Bueno, después de un mes y medio, yo ya estaba tan contento, yo decía que ya terminó, vamos, ya, chao, a Capuita, a Caruta, Nenota, Picuta. Y al segundo o tercer día, él me escribe otra vez y me dice, profesor, yo le cuento que Wikipedia es internacional, que no solamente pueden haber artículos sobre Paraguay, tiene que haber artículos de todo el mundo. Y nuevamente me ponen la espada en la pared y dice, necesitamos ahora traducir. Cuando decía necesitamos traducir, lo soy yo, ¿verdad? Así que ya trabajo más sencillo que era la edición y poner la foto y compañía. Entonces, yo le digo a él, yo no sé ¿con quién podemos empezar? Porque yo no soy de los que entienden mucho de Wikipedia. Entonces me dice, me escribe y me dice, ¿por qué no hace la traducción de la persona más buscada del mundo, 2008? Y yo le pregunto, ¿de quién se trata? Y él me dice, 30 a 40 millones de personas diariamente lo buscan a este señor, John Lennon. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Yo busco materiales sobre John Lennon y hago mi propio texto, porque no se permite copiar textos ajenos. Yo mismo tuve que mirar acá, allá, en los libros que yo tenía, hice mi propio texto y después la traducción a guaraní. ¿Y qué pasó? Apareció John Lennon como la primera publicación de un tema internacional en Wikipedia guaraní. Ustedes van a ver acá a John Winston Lennon y los Beatles. Ahí está. Este es el primer artículo donde se cuenta la historia de John Lennon totalmente guaraní. También van a ver ustedes que hay partes que están pintadas en azul. Por ejemplo, acá dice Yonaino, Arapeguá, Mocoijá, Segunda Guerra Mundial. De eso ya hay información en guaraní. Así como está la biografía, John Lennon totalmente guaraní, ya hay información sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero van a ver ustedes que esto que está en rojo, que dice Liverpool, y aquí dice que todavía no hay información sobre eso, que falta hacer información sobre Liverpool. Y esto fue creciendo. Lo que les dije hace rato, esto todo es lo que yo traduzco en guaraní, y acá donde dice Ojaí, allí abajo, ya aparece en este caso mi nombre. Y acá donde va a aparecer el nombre de ustedes o el nombre de la institución, en el momento que ustedes digan, bueno, nosotros queremos poner la historia del colegio en Wikipedia guaraní. Recuerdo que normalmente cuando uno pone en Wikipedia guaraní ya hay un traductor, y esa historia del colegio ya va a pasar al castellano, al inglés, al francés, al árabe, al chino, en fin, a los 370 idiomas que tiene Wikipedia. Poniendo
guaraní, ustedes van a poder ver esa historia en todos los demás idiomas. Bueno, esto es Wikipedia guaraní. ¿Sí? Ahora bien, hay otro proyecto, esto ustedes ya tienen, que en algún momento ustedes necesitan el Beyú guaraní, cómo se hace el Beyú, cómo se dice el Beyú, cuál es el proceso. A ver, Beyú, ¿qué está guaraní? Ustedes ponen acá este canvas, vamos a mostrarles esto, hacer una pequeña estampita al profesor Careaga, porque a lo mejor les pido a ustedes que hagan ustedes, no hablo ustedes ya van a lograr eso acá, Wikipedia. Acá está el Beyú guaraní. Han encontrado ustedes el Borí, han encontrado su todo dicho, escrito guaraní, así que esto ya está. Nosotros hoy en día, para que ustedes vean, tenemos, allí ven ustedes, 5.481 páginas. Eso es un libro así de grueso. Habiendo empezado con 60 páginas, hoy tenemos casi 6.000 artículos publicados. Y esto muestra a un guaraní que está vivo, un guaraní que se usa. La única lengua americana que hoy tiene una presencia propia en Wikipedia, el guaraní. Bueno, ahora les voy a mostrar esto otro. Voy a mostrarles algo que, como todos ustedes tienen un celular en su casa, una computadora, resulta que nosotros usamos un navegador. El guaraní se dice Kundahara, hoy Kundahara se dice al que camina, al que se mueve. Kundahara se dice al guaraní, al navegador. Y normalmente usamos mucho Google o Google, ¿verdad? Sin embargo, el navegador más usado del mundo es Firefox. Firefox guaraní, en este caso le voy a mostrar, pero Firefox es el navegador más usado. Fuego, Fox, sordo. Y cuando nosotros hicimos la traducción de este navegador al guaraní, le pusimos el nombre de Aguará Tatá. Aguará sordo, Tatá fuego. El sordo del fuego. Y es el trainer de Firefox. Bueno, en este proyecto nosotros trabajamos por espacio de 3 años, 2013 a 2016. Les cuento que Wikipedia guaraní y Firefox guaraní son trabajos hechos ad honorem. Yo no he cobrado nada ni nadie de los que trabajaron conmigo en estos trabajos, nunca jamás cobramos un solo guaraní por eso. Lo hicimos por gusto. Sin embargo, cuando nosotros en algún momento le pedimos la ayuda al Estado, ni pelota no nos dio. Pero hoy en día el Estado orgullosamente muestra que hay Wikipedia guaraní y que hay un navegador guaraní. Pero ellos no pusieron absolutamente nada. Quiero dejar constancia de eso porque por allí siempre hay alguien que se pone levanta la bandera como si fuera que ellos trabajaban en esto. Esto es Firefox, totalmente guaraní. Pueden entrar, pueden buscar. Acá arriba dice Firefox Google. Es descarga. Google es descarga. Y ustedes van a poder descargar esto en su teléfono, buscan la aplicación Firefox y allí eligen el idioma. Eligen guaraní y el teléfono va a agregar guaraní, va a responder en guaraní. Gracias a Wikipedia, gracias a Firefox, a Mozilla, que es la empresa dueña de Firefox, nosotros hoy tenemos la guía nasal, tenemos las vocales nasales, que anteriormente no teníamos. Y cuando nosotros comenzamos a traducir, ellos nos dijeron, ¿será que es necesario? Y nosotros le dijimos, sí, es necesario. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Crearon la guía nasal, así como tiene que ser, y las vocales nasales. Hoy, por obra y gracia de gente de otros países, el guaraní tiene un listado completo de letras que podemos usar así como corresponde al guaraní. Esto es lo segundo. Y voy a pasar ahora a lo tercero. ¿Qué hora tiene? 11:20. Exactamente. Estoy viendo sobre la hora. Esto tiene sonido. Se puede escuchar acá el sonido con la máquina. Si por aquí se puede, solamente lo que quiero mostrarles es importante si es que tiene sonido. Ustedes, por ejemplo, en algún momento van a otro lugar siendo paraguayos, vamos a suponer que por alguna razón hay gente que ustedes no habla inglés. Van a los Estados Unidos hoy, tienen un teléfono celular, ponen su traductor, castellano-inglés, ustedes escriben en castellano, automáticamente se traduce al inglés. Ustedes le muestran a la persona. O bien, aprietan ustedes el audio y suena. Y el teléfono, como si fuera ustedes, va a hablar y va a decir el mensaje en inglés, por más que ustedes lo hablen. Eso era la cosa que el guaraní no tenía. Hoy en día
hay un grupo de profesores donde está el presidente de la Academia de Lengua Guaraní, el doctor Carlos Ferreira, y solamente 4 profesores, 5 son ellos, trabajan también a honores y están traduciendo 200.000 palabras. 200.000 palabras. Y de esas 200.000 hasta ahora se tradujeron más de 60.000. Y con eso nosotros hoy ya tenemos lo que se llama también un traductor guaraní español de Google. Y entonces, si yo pongo acá curso detectado académico guaraní, y allí está español. Y le voy a hacer la muestra. Voy a escribir una frase que estoy usando en todos lados, capaz que por allí vamos a poner otra después, pero esto simplemente es para mostrarles que esto funciona. Voy a escribir P, Yagua, Cobre. Ahí está, perdón. ¿Y qué dice? El perro azul. Yo no sé si tiene, pero de esta manera voy a probar. El perro azul. El perro azul. El perro azul. Vamos a suponer que es un paraguayito, una paraguayita que nunca ni siquiera habló otro idioma, solamente habló guaraní. Y entonces va a España, en este caso con su celular y en la mano. Digo, ahí para que está castellano, entonces coja guaraní. Y al escribir, entonces, ella o él escribe, está funcionando. Sí, espectacular. Bueno, entonces, yo escribo en guaraní, yo nunca hablé en castellano, escribo esto y automáticamente ella solo traduce. Pero vamos a suponer que de allí yo me encuentro con un yankee, un norteamericano allí en plena calle de España y en algún lado de Madrid. Y entonces yo le presento a él este mismo texto, así como está. Yo no hablo inglés, yo no escribo inglés, yo pongo que yo voy a poner mi teléfono y acá. The blue dog. The blue dog. The blue dog. Pero vamos a suponer que me fui una cuadra más, allí en pleno Madrid, me encontré con un brasileño que solamente habla por el Entonces yo le presento esto y O cachorro azul. O cachorro azul. capaz que por allí me vaya una cuadra más y me encuentre a una francesa, por ejemplo, o a un francés, y le presentemos el mismo. Le chien bleu. Le chien bleu. Le chien bleu. Pero fui un poquitito más allá y me encontré con un chino. Y le dije al chino también, para no quedarme chiquito al lado de él, le dije que yo hago oír, también escribió y le hice escuchar después de esto. 蓝狗。蓝狗。蓝 Bueno, 狗。 ya me da la maravilla que yo guaraní ahora. Tener esto no es poca cosa. Yo creo que ustedes guaraní se merecen también un aplauso de este hay jóvenes, hay adultos, y cada uno trata de aportar algo en el tema del guaraní. Entonces, les voy a hacer escuchar, cuando vino esta canción a Paraguay, fue muy conocida, se cantó en todas partes, se cantó en inglés, en árabe, en chino, y resulta que acá a un grupo de una profesora, un grupo de estudiantes, en un colegio que está en Luque, que se llama Arandé, Arandé significa horizonte, de guaraní, un colegio bastante importante, tiene una infraestructura muy completa. Ellos tienen un estudio de grabación, inclusive allí. Ellos le hicieron tradujeron esta canción. Le hicieron escuchar a Luis Fonsi, y Luis Fonsi se puso muy contento y dijo que estaba extraordinariamente feliz al escuchar que su canción también se podía cantar en guaraní.
A otro músico también muy conocido, él hace traducciones del inglés al guaraní, y le quiero hacer escuchar una de sus canciones traducidas. Él tomó a varios cantantes de pop, de rock, balada, y por ejemplo, él tradujo a Bob Marley, se llama Néstor Amarilla. Dos más para terminar. Por ejemplo, ¿quién hubiera pensado que el blues, un tipo de música tradicional en los Estados Unidos, también se pueda en este caso cantar en guaraní? Segundito, y vamos a ver una versión de blues cantada en este caso en guaraní. Es un grupo paraguayo, se llama Paloma Blues, y escuchen cuando cantan este blues. Se llama Paloma Blues, y le dije uno, y acá entonces vamos a terminar. Esto fue un caso que me llamó mucho la atención. Un día dije llegando esto muy joven, y me dice: profesor, tengo unos textos guaraní, si me puede corregir, yo traduje y quiero ver si está bien escrito. Y tengo otro que quiero que me traduzca, si se puede. Yo hice el trabajo, lo entregué, y nunca más supe de él, hasta que más o menos un mes y medio, él me invita y me dice: profesor, mi grupo presenta esta noche un disco, y le invitamos a venir, ese disco está la traducción que usted corrigió y a lo mejor usted hizo. Yo me voy, me decía ese grupo que va a conocer la sala. Yo terminaba una clase en la facultad política, en la tardecita, y así como ustedes están acá de saco y corbata, yo también estaba de saco y corbata. Llego al lugar y me encuentro con una sorpresa. Estaban toditos los muchachos, una partida de cabello largo, todo tatuado de camisilla, yo era el único con traje. Me voy entrando, con luces, de todos los colores, y me acerco, y era rock, y era rock pesado encima. Entonces, yo me acerco y en una de esas escucho yo esta versión que había sido, era lo que ellos grabaron y tenían en su momento ya publicado. Son 15 rocks cantados totalmente en guaraní. Y voy a adelantar un poco para que ustedes puedan escuchar.
supo que decía la canción, no sabía en qué idioma estaba. Y tarareaba, y como tenía mucha gente que trabajaba con él, entonces él le decía todo. Si ustedes escuchan un sonido como esto, tráiganme. Le traían, este tampoco. Hasta que apareció, por fin uno de sus colaboradores le trajo la canción. Y cuando escuchó la canción, sí, está bien. Resulta que estaba cantando un idioma que no conocía. Averigua y le dicen guaraní. ¿Quién era este cantante? Es probablemente uno de los más grandes cantantes del mundo y en español. Y se trata de Joan Manuel Serrat, catalán. Él pide que se le traduzca, entran en contacto con un paraguayo que estaba cerca de España, Cataluña, Barcelona está en España. El doctor Rubén María Isaguirre estaba en Francia, él le traduce y ¿qué hace Joan Manuel Serrat? Comienza a cantar en todos sus recitales, en los más importantes que hizo en todo el mundo, canta esta canción que se llama Chepe Casuquín. Le pido que escuchen cuando él canta guaraní, porque cada que no habla guaraní no le sale, y está en otro más. Él canta y le sale maravillosamente y al final van a escuchar la parte en castellano. Y la voy a escuchar para terminar la parte en castellano, porque estas son las muestras porque hoy en día el guaraní, no solamente acá, sino que en muchos lugares del mundo, un idioma apreciado, un idioma que en este caso ganó trascendencia. Oye, se amó, oye, no solamente acá, sino que, repito, en muchos lugares del mundo. Antes de terminar, le doy la palabra al señor. El Yopara no se categoriza, no es una mezcla, esa es una degradación, se puede considerar. En los dos idiomas, Yopara también castellano y guaraní. Gramaticalmente no existe porque cuando uno comienza a estudiar una palabra, o es guaraní o es castellano. Hasta hoy nosotros no tenemos una gramática preparada ni un diccionario preparado. Es simplemente consecuencia del mal uso del castellano y guaraní. Es una realidad, es una realidad. Y probablemente una de las causas más importantes es que nunca se enseñó el castellano y guaraní. Guaraní se empezó a enseñar hace 30 años, recién las actuales acá. Hay toda una generación en Paraguay que nunca estudió guaraní. Entonces, si nosotros queremos mejorar el uso de los idiomas, tenemos que aprender todos los idiomas. Así como uno estudia inglés y habla inglés, uno estudia francés, habla francés, ¿por qué no estudia guaraní y hablar guaraní también como pueblo de castellano? Bueno, yo les agradezco muchísimo por la paciencia, por la atención, excelente atención de parte de ustedes, les felicito a todos y espero que sigan estudiando y que en algún momento tengan la posibilidad de trabajar y trabajando en Paraguay, que siempre sean orgullosos de hablar en guaraní y castellano. Muchas gracias y finalmente Quiero preguntar, ¿qué tal? ¿Se entendió un poco lo que queremos mostrarles? Bueno, y ese es el objetivo, chicos. A lo largo de lo que sea nuestro idioma, nuestra cultura. Muchísimas gracias por acá. ¿Y la directora? Sí. Qué enriquecedora es la mañana, este día, ¿verdad? Preciosa, por cierto. ¿Por qué? Porque hoy aprendimos tanto sobre el idioma guaraní. Si bien muchas veces queremos desmeritar nuestra segunda lengua, es tan importante valorizarla, porque si vamos a hablar un poquito de historia paraguaya, nuestro idioma guaraní nos ayudó bastante a poder recuperar nuestra tierra. Por más que hemos perdido gran parte del terreno, hoy estamos firmes como un territorio más. Así que muchas gracias, profesor. Y gusto en niña, ¿no?
Mira que los chicos creo que hoy se llevan un montón de conocimientos con referencia al guaraní. Hay que para meñe. Y que tú tapas. Te rayan que mi amor te ayuda. Porque muchas veces queremos utilizar solamente para decir malas palabras. Y nuestro idioma guaraní, como lo decimos siempre, es dulce. Suena diferente a la lengua castellana. Bien, profe, también tenemos un reconocimiento para usted que queremos hacer entrega. La señora Graciela, si es que se puede acercar. Bien, queremos hacer entrega de un pergamino en el cual dice lo siguiente: gratitud y reconocimiento al doctor David Abdón Galeano Olivera por la magistral disertación de la conferencia El guaraní en la actualidad y su importancia en el nivel universitario, dirigido a estudiantes de la educación escolar básica, nivel medio e interesados en general, organizada por el área de lengua y literatura castellana y guaraní, a cargo del profesor Narciso Ramón Cariaga y directivo de la Escuela Básica 343, Manuel Ortiz Guerrero, con el apoyo de la Cooperativa Multiactiva Nazaret. Muchísimas gracias. Tiene mucho potencial y nadie puede decir que no lo tiene. Todo para